En este video vamos a ocuparnos de las palancas. Una palanca es una máquina simple cuya función es transmitir fuerza y desplazamiento. Consiste en una barra rígida que puede girar en torno a un punto de apoyo fijo llamado fulcrum debido a la acción de dos fuerzas contrapuestas. Una, la potencia, que es la fuerza ejercida para mover, a la resistencia, que es el otro elemento, que consiste en la carga que va a ser movida, que va a ser desplazada. Con estos elementos quedan identificados los componentes de una palanca, que son el punto de apoyo o fulcrum, la fuerza o potencia y la resistencia. La función de una palanca mecánica es justamente obtener una ventaja mecánica, de modo que una pequeña fuerza aplicada en un extremo de una palanca a gran distancia del punto de apoyo produzca una fuerza mayor que opere a una distancia más corta del punto de apoyo en el otro extremo. La otra alternativa, en cuanto a funciones de la palanca, es que una fuerza de mayor intensidad que recorra una menor distancia aplicada en un extremo produzca un movimiento mucho más amplio o más veloz en el otro extremo. Según la ubicación de sus componentes, las palancas se van a clasificar en palancas de primer género, de segundo género y de tercer género. Las de primer género son las que tienen el punto de apoyo o fulcrum entre la potencia y la resistencia. Ejemplo de esto son el sub y baja, tijera, una pinza, los broches para la ropa, en donde vamos a encontrar a los componentes dispuestos en esta relación, o sea, el punto de apoyo o fulcrum entre la potencia y la resistencia. Las palancas de segundo género son las que la resistencia se encuentra entre el punto de apoyo o fulcrum y la potencia. Ejemplo de esto serán las carretillas, el sacacorcho, un cascanueces, donde vamos a encontrar los elementos de la palanca dispuestos en esa relación, la resistencia entre la potencia y el punto de apoyo fulcrum. Finalmente, las palancas de tercer género son las que la potencia se encuentra entre el punto de apoyo o fulcrum y la resistencia. Como ejemplo podemos citar este tipo de pinzas o la caña de pescar, en donde vamos a encontrar la misma la disposición de los componentes que identifica a las palancas de tercer género. La potencia en el centro, el punto de apoyo o fulcrum en uno de los extremos y la resistencia en el otro extremo. Para ayudar a recordar esto, apelamos a una mnemotecnia que hace referencia a un conocido club de fútbol de la Argentina, el Club Atlético River Plate, en el cual nos sirve a nosotros para recordar esto, que las palancas de primer género son las que tienen el apoyo en el centro, las de segundo género son las que tienen la resistencia en el centro y las de tercer género son las que tienen la potencia en el centro. Dos conceptos claves para comprender el funcionamiento de una palanca son los de brazo de potencia y brazo de resistencia. Se llama brazo de potencia a la distancia que existe entre el punto de apoyo fulcrum y el punto donde se aplica la potencia. En tanto que se llama brazo de resistencia a la distancia entre el punto de apoyo fulcrum y el punto donde se aplica la resistencia. Esto va a ser fundamental para entender las palancas en el cuerpo humano. Ahora vamos a tratar de entender cómo funciona todo esto en el movimiento humano. Hay varios
principios elementales que debemos tener bien claros. Muy básicos, obvios para quien ya está adentrado en el conocimiento de la teoría del movimiento, pero son por obvios, a veces tienden a no mencionarse y esto un tanto desorienta a las personas que se están iniciando. Y como estos videos están orientados, están dedicados específicamente a las personas que recién están comenzando estos estudios, consideramos que más allá de básicos, de elementales y de obvios, es necesario explicitarlos para que sean tenidos en cuenta en el desarrollo de esta idea un poco más larga, digamos. Uno de estos principios es que el movimiento humano se produce por la acción integrada de los componentes del sistema locomotor. Entendamos por esto al sistema óseo, el sistema esquelético, a las articulaciones y al sistema muscular. Los músculos se contraen a partir de órdenes recibidas por parte del sistema nervioso. O sea, no se contraen porque sí, se contraen porque reciben una orden de los nervios. Cuando un músculo se contrae, se acorta. Cuando el músculo se contrae, se acorta. Y al acortarse, va a aproximar a los puntos de origen e inserción. Aquí vemos el punto de origen, punto de inserción. Cuando el músculo se contrae, se acorta, aproximando estos dos puntos, o sea, acerca esta parte a esta parte, determinando entonces el movimiento humano a través de la articulación. Esto también es importantísimo entender. Para que un músculo mueva a una articulación, debe atravesarla, o sea, debe pasar por sobre ella. Y elegimos este ejemplo porque es sumamente claro. Para que el músculo bíceps flexione el codo, debe atravesar la articulación del codo. Como veremos más adelante o en las clases de anatomía, el bíceps tiene dos vientres, o cabezas, vientre corto y vientre largo. Vamos a ver que ambos se originan en la escápula y van a atravesar la articulación, la escápula humeral y la articulación del codo. La función más importante la establece sobre el codo. Entonces, cuando el bíceps se contrae, fíjense que el bíceps se inserta en el radio, la tuberosidad bicipital del radio. Cuando se contrae, se acorta y al acortarse va a aproximar el radio a la escápula. Como la articulación que atraviesa es el codo, en esa contracción, en ese acortamiento, en ese aproximar el radio a la escápula, va a producir la flexión del codo. Algo similar ocurre con la articulación tibio-astragalina movilizada por el tríceps sural. Vemos entonces aquí la figura de los gastrocnemios o gemelos, un poco más profundamente el sóleo, que en conjunto forman el tríceps sural o crural, que se originan los gastrocnemios en la zona supracondilia del fémur, en la cara posterior, y se insertan a través de su tendón de inserción en la cara posterior del calcáneo. Entonces, aplicando este principio, vemos que la acción principal, si bien tiene una acción de sinergistas en la flexión de rodilla, la acción principal la establece sobre la articulación tibio-peroneo-astragalina. ¿De qué manera? Cuando se contrae, se acorta el tríceps sural y al acortarse tracciona el tendón y al traccionar el tendón aproxima este punto de inserción al fémur. ¿Cuál es el movimiento que se determina? La flexión plantar de la articulación tibio-peroneo-astragalina. Pero debe quedar sumamente claro de que para que un músculo mueva una articulación debe atravesarla, o sea, debe pasar por sobre ella. Este es un principio sumamente claro, pero cuando se hace análisis, cuando se va a la parte práctica del análisis del movimiento, se cometen muchos errores en ese punto. Por eso insistimos, por más obvio, por más elemental que sea el principio.
De esta manera, los huesos entonces van a actuar como verdaderas palancas en donde se van a localizar los tres componentes, el punto de apoyo, la potencia y la resistencia. Veamos de qué manera. Tenemos ejemplos en el cuerpo humano, ejemplos de los tres géneros de palanca. En este caso vamos a describir un ejemplo de una palanca de primer género. Recordemos que las de primer género son las que tienen el punto de apoyo o fulcrum entre la potencia y la resistencia. ¿Cómo aplica esto al ejemplo? El punto de apoyo o fulcrum va a ser la articulación occipito-atloidea, la que relaciona al cráneo con la columna vertebral. Ese sería el punto de apoyo o fulcrum de esta palanca. La potencia estaría dada por las inserciones musculares. En este caso está graficado el trapecio insertándose en las líneas curvas del hueso occipital. Eso configura la potencia de esta palanca y la inserción muscular sería el punto de aplicación de esa potencia. En tanto que el peso, la resistencia que va a hacer, o sea, el peso del macizo facial, más dirigido hacia adelante, va a ser la resistencia a vencer. Y ahí tenemos la palanca de primer género, con el punto de apoyo o fulcrum entre la potencia y la resistencia. Veamos un ejemplo de una palanca de segundo género, en las que la resistencia se encuentra entre el fulcrum o apoyo y la potencia. Veamos cómo funciona esto en la articulación tibio-astragalina. La articulación en este caso, en la articulación se va a descargar el peso del cuerpo. Vale decir de que la articulación en este caso sería el punto de resistencia de esta palanca. Cuando nosotros nos ponemos en punta de pie y bajamos y volvemos a poner en punta de pie, el fulcrum o punto de apoyo está dado por las epífisis distales de los metatarsianos. Y la potencia está dada por la inserción muscular del tríceps sural sobre la cara posterior del calcáneo. Entonces ahí tenemos establecida la palanca de segundo género en el ejemplo de palanca en el cuerpo humano. El fulcrum, el apoyo de los metatarsianos, en el centro la resistencia dada por la resistencia a vencer. O sea, ¿cuál sería la resistencia a vencer? El peso del cuerpo que se descarga a través de la tibia y el peroné, fundamentalmente de la tibia sobre la articulación, y la potencia siempre representada por la acción muscular, por la inserción muscular. Como vamos a ver después, la potencia en las palancas del cuerpo humano siempre está dada por las inserciones musculares. Las palancas, un ejemplo de palanca de tercer género en el cuerpo humano sería la que veíamos hoy. Pero analicémoslo ahora desde los componentes, de la distribución de los componentes de la palanca. Vamos a observar que en la articulación, el codo, estaría el punto de fulcrum, o sea, el punto de apoyo. La potencia está dada en la tuberosidad bicipital del radio. O sea, como decíamos recién, el bíceps se inserta en la tuberosidad bicipital del radio. La inserción muscular siempre va a ser la potencia. Y la resistencia por la carga que tendremos que vencer, vamos a suponer un determinado peso en la mano. O el mismo peso del segmento. Entonces ahí también podemos verificar la distribución de los componentes de la palanca que identifica a este ejemplo como una palanca de tercer género. Pero cuidado, a cada situación la vamos a tener que analizar en el contexto particular. Porque, fíjense, si aquí consideramos una flexión plantar del tobillo, que ésta se desarrolle en este ejemplo que estamos viendo, es totalmente diferente a la que se da aquí. Por eso esto que está expresado en rojo es fundamental. A cada situación hay que analizarla en su contexto particular. Vamos a analizar esta situación para ver
para poder entender qué tiene de diferente con esta otra. Si nos estamos refiriendo a las mismas estructuras anatómicas, ¿por qué esto es distinto a esto? Esto ya lo hemos analizado. Vamos ahora a hacer el análisis de esta otra situación. Y vamos a ubicar entonces los componentes de la palanca. ¿Sí? Bueno, esto que está marcado aquí en negro sería el caso de la, digamos, la plancha de la prensa, que estábamos viendo el ejemplo de la prensa a 45 grados. Y el ejercicio que estamos analizando es las extensiones de tobillo, o sea, los ejercicios para gemelos en la prensa a 45 grados. Y ahora ubiquemos entonces los componentes de esta palanca. La potencia, dijimos, estamos diciéndolo a lo largo de este video, que siempre está dada por las inserciones musculares. La potencia es el elemento que siempre va a mantenerse invariable, no va a cambiar, porque naturalmente no se puede cambiar una inserción muscular. La potencia, en este caso, va a seguir siendo la cara posterior del calcáneo dada por su inserción, por la inserción del tríceps sural. Pero aquí la resistencia va a estar dada por el peso de la plancha de la prensa a 45 grados que debe ser vencida en este ejercicio. Y finalmente el otro componente, el punto de apoyo o fulcrum, está en el centro. Entonces, si tenemos un punto de apoyo en el centro, estamos frente a una palanca de primer género. Entonces, acá lo podemos ver a los dos ejemplos en perspectivas. En este caso, en donde las elevaciones de talones se hacen de pie, si analizamos la distribución de los componentes, estamos frente a una palanca de segundo género. Pero las mismas estructuras anatómicas haciendo el mismo gesto, pero de una manera diferente, ya no moviéndose el cuerpo, sino moviéndose la superficie representada por la plancha de la prensa a 45 grados, la distribución de los componentes va a cambiar, determinando en este caso una palanca de primer género porque tiene el punto de apoyo fulcrum en el medio. En esto nos basamos para decir que cada situación debe ser analizada en su contexto particular. Pero vamos a agregar otro elemento más cuando estamos hablando de las palancas. Una buena pregunta sería: ¿de qué manera influyen los brazos de palanca en la intensidad de la fuerza muscular durante la realización de los diferentes ejercicios? Recordemos que los brazos de palanca son dos: brazo de potencia y brazo de resistencia. Brazo de potencia es la distancia entre la aplicación de la potencia al fulcrum, y el brazo de resistencia será la distancia entre la aplicación de la resistencia al fulcrum o punto de apoyo. Veamos entonces cómo influyen esos diferentes brazos en el análisis de distintos ejercicios. Vamos a ver esta situación. Un vuelo lateral o elevaciones de brazos hacia los costados con una determinada carga. Y vamos a identificar entonces los componentes de la palanca. El punto de apoyo o fulcrum va a estar en la articulación. La potencia, lo venimos diciendo permanentemente, está representada por la inserción muscular. En este caso, la inserción del deltoides, que va a ser el músculo protagonista de este movimiento, el músculo deltoides que se va a insertar en la tuberosidad deltoidea del húmero. Entonces, por eso identificamos ahí la potencia, el punto de aplicación de la potencia. Y la resistencia, evidentemente, estará en la carga a ser desplazada. Ahí tenemos entonces la distribución de los componentes de esta palanca. Veamos ahora los brazos de esa palanca. El brazo de potencia, habíamos dicho que es la distancia entre el fulcrum o punto de apoyo y el punto de aplicación de la potencia. ¿Sí? El brazo de potencia. En tanto que el brazo de resistencia es la distancia entre
el fulcrum y la aplicación de la resistencia. Y ahí podemos ver que un importante brazo de resistencia. Pero entonces, ¿qué va a cambiar? A lo que queremos llegar es ¿en qué cambia si el ejercicio se realiza no con los codos extendidos, sino con los codos flexionados? Tenemos entonces, identificamos los componentes de la palanca. El punto de apoyo o fulcrum en la articulación, el punto de aplicación de la potencia, la inserción del deltoides en la tuberosidad deltoidea y la resistencia en la carga. Pero, como aquí, ¿qué es lo que ocurrió? Ocurrió que al tener los codos flexionados, el brazo de resistencia ha disminuido. Y esa disminución del brazo de resistencia, debido, de vuelta, a la flexión del codo, ahí tenemos codos flexionados y se hace la elevación de hombros con el codo flexionado. Entonces, esa disminución del brazo de resistencia de la palanca va a haber implicado una disminución de la intensidad de la fuerza muscular para mover la carga o peso. Cuando una persona hace este mismo ejercicio con el mismo peso, con la misma carga, con los brazos extendidos, la intensidad de la acción del deltoides va a ser mucho mayor que si la hace con el codo flexionado, debido a la disminución del brazo de resistencia, de la palanca que está ejerciendo. Y estamos hablando del mismo ejercicio, de la misma carga, pero que le hemos podido dar mayor o menor intensidad en función de cómo hemos variado este brazo de resistencia. Cuanto mayor sea el brazo de resistencia, mayor intensidad; cuanto menor sea el brazo de resistencia, menor intensidad en la acción muscular. Y esto lo podemos analizar también en distintos ejercicios. Vemos entonces que el punto de apoyo está en la articulación coxofemoral, el punto de potencia estaría en la inserción del glúteo mayor, en el fémur, y la resistencia estaría dada por la longitud del segmento. En este caso, podemos observar también de que a un mayor brazo de resistencia, va a haber una acción muscular más intensa. Acá tenemos un menor brazo de resistencia y una acción muscular con menor intensidad. En ambos casos estamos hablando de palancas de tercer grado, debido a que la potencia se encuentra entre el punto de apoyo y la resistencia. Bien, ahora sí. Si este video te ha resultado de interés, te pedimos que nos acompañes con un me gusta en nuestro canal de YouTube y te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias.